Amado Shaddai, bajo tus alas tenemos un cobijo de ternura donde podemos descansar en ese oasis paradisíaco, rodeados de tu verdad y dispuestos para escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Permítenos así refugiarnos en la palabra de Jesús y hacer de este momento una celebración de la vida. Estamos vivos gracias a ti y estamos vivos para ti. Permite que el mensaje del día de hoy pueda ser luz que ilumine en Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos los que disfrutamos de la palabra divina en paz divina. Hoy tenemos un mensaje muy especial, Salmo 25, verso 19. Se titula Odio mortal. Mira cuán numerosos son mis enemigos, que me odian con odio mortal. Tal es el énfasis del texto hebreo en este verso 19. Resh es la letra del alefato hebreo con la que inicia este verso, dando continuidad a la estructura acróstica de este Salmo 25. Ahora que hemos decidido seguir a Jesús como nuestro buen pastor, que hemos decidido abandonar las veredas mortales en que perdidos andábamos, ahora que hemos decidido tomarnos de la mano de nuestro amado papito, ahora que hemos decidido confiar en Yahvé y obedecerlo alegremente, precisamente ahora, pareciera que nuestros enemigos se han multiplicado. Y no solo eso, además nos odian. No que les caigamos mal, sino que nos odian con odio mortal. Tal es la expresión en hebreo de este verso 19. Pareciera que quisieran vernos muertos. Pareciera que por lo menos quisieran humillarnos hasta el extremo de vernos postrados, derrotados, sin posibilidad de levantarnos. Pareciera que desean para nosotros el peor de los males. Pareciera que no soportan vernos y escucharnos los enferma. Tal vez no sea la realidad de todos nosotros, pero algo de esto la mayoría podríamos percibir de la reacción de la gente hacia nosotros. Lejos de alegrarse de que hayamos encontrado paz, de que hayamos encontrado consuelo, de que hayamos encontrado tranquilidad, pareciera que surge en ellos, si no un odio, por lo menos sí una incomodidad, como si les molestara vernos, como si les molestara escucharnos. Nos dan la vuelta para no saludarnos, se cruzan la calle para no toparse con nosotros, se dan la media vuelta, en fin. ¿Cuántas de estas experiencias nos han tocado vivir? Precisamente ahora que nosotros hemos encontrado esta comunión con Jesús y estamos experimentando esta paz. Vaya, si alguien encontrara un remedio de ciertas hierbas que le hace sentirse mejor, todo el mundo le aplaude y le dice, oye, pásame la receta, aunque ni nos interesa, pero lo hacemos como para hacerlo sentir bien. Si alguien nos dice que ha encontrado una terapia ocupacional o algún tipo de ejercicio que lo hace sentir bien, hasta estamos dispuestos a acompañarlos en una de sus terapias o sesiones para hacerlos sentir bien, aunque nosotros no estemos de acuerdo con todo eso. Pareciera que en nuestra sociedad cualquier alternativa, cualquier espejismo que se presente en el desierto, lo aplauden.
Pero cuando decimos que hemos encontrado en la palabra de Yahvé, cuando decimos que en la Biblia hemos encontrado consuelo, pues por lo menos hay por lo menos hay una crítica. Es una reacción muy, muy singular, muy especial. Porque para cualquier cosa estarían dispuestos a apoyar, a sentir, a dar una palmada. Pero no para los que han decidido seguir a Jesús. Incluso para la gente religiosa que practica cierto ritual, cierta tradición, que trae cierto amuleto, que observa cierto miedo supersticioso, también se le aplaude, también se le anima, también se le acepta, pero no para los que deciden seguir a Jesús, fuera de religiones y tradiciones y rituales y supersticiones. Pareciera que hay un odio particularmente dirigido hacia el rebaño de Jesús. Bien, Jesús lo advirtió. Precisamente pensando en este verso 19 del Salmo 25, Jesús lo advirtió. Dice Jesús en Juan capítulo 15, verso 18, si el mundo, o sea, la civilización que rechaza la voluntad divina, los odia a ustedes. Fíjense qué interesante que Jesús no dice que si lo seguimos nos vamos a tener una vida de que todo el mundo nos va a querer y todo el mundo nos va a aplaudir y vamos a ser la gente más bonita de este planeta. No, incluso Jesús advierte en Juan capítulo 15, si el mundo los odia a ustedes, si la civilización actual los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. A Jesús lo odiaban porque rechazaba los rituales, porque rechazaba las tradiciones religiosas, porque rechazaba las discriminaciones. A Jesús lo odiaban porque Él hablaba en libertad del amor de Dios como si fuera nuestro papá. Lo odiaban. Y Jesús ahora le dice a sus seguidores, no deberían de extrañarse que esta civilización, que esta sociedad los odie a ustedes, porque a mí me odiaron primero. Hay una consecuencia natural y lógica. Si ustedes, dice Jesús, si ustedes fueran del mundo, si ustedes pertenecieran a esta civilización que rechaza la voluntad divina, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Porque esta civilización ama particularmente a cierto tipo de personas, porque ese cierto tipo de personas tienen esta mentalidad directa o indirecta, consciente o inconsciente, de estar rechazando la voluntad divina. Y si rechazan la voluntad divina, entonces esta civilización los admira, los aplaude, los ponen como modelos a seguir, como líderes de opinión. Vean la lógica de Jesús, vean lo que Jesús nos está diciendo con tanta claridad. La gente del mundo ama lo que le pertenece. Esta civilización que a lo bueno le llama malo y que a lo malo le llama bueno, solamente puede amar a aquellos que están promoviendo el mismo modelo de civilización humana. Obviamente no pueden amar a Jesús. Pero, dice Jesús, yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo. Fíjense lo que está diciendo Jesús aquí. Este mensaje es para ti, porque no es casualidad, no es circunstancial que tú estés escuchando esta predicación. Esta predicación es para ti. Y debes de saber que si tú estás escuchando, estás viendo esta predicación y te llama la atención y tiene para ti particular interés, es porque Jesús te eligió, a ti y a mí. Todos nosotros que disfrutamos de las predicaciones en Paz Divina,
hemos sido elegidos por Jesús y hemos sido elegidos de este mundo, de esta civilización. O sea, se nos recuerda que nosotros éramos parte de esta civilización, de esta forma de pensar. No quiere decir que somos extraterrestres o alienígenas o algo así. A lo que se refiere es a esta forma de pensar, a este modelo de vida materialista, egoísta, violenta, que rechaza la voluntad divina. Esa civilización, nosotros pertenecíamos a ella. Nosotros éramos parte de ella, en sus diferentes modalidades. Algunos eran ritualistas, seguían rituales, tradiciones, religiones. Otros eran miedosos y supersticiosos, usaban amuletos y conjuros y seguían ciertas prácticas para evitar la mala suerte y tener buena suerte. Otros simplemente se dejaban llevar por la corriente de este mundo, gastar y gastar, acumular cosas materiales, valorar a la gente por cosas superficiales y vanas, discriminar, rechazar, criticar. Y otros, pues simplemente estaban siguiendo esta idea del mundo de rechazar todo lo bueno de Dios y aceptar todo lo malo de esta civilización. Nosotros estábamos allí. Vivíamos allí, éramos parte de esa civilización, pero Jesús nos eligió. Él nos eligió. En nuestro lenguaje evangélico acostumbramos a decir que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús, que nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, que nosotros nos hemos convertido. Todas estas frases que son muy usuales en nuestro lenguaje son básicamente incorrectas. No quiere decir que sean malas, simplemente que no son correctas en su formulación original. Porque no somos nosotros los que hemos elegido a Jesús, es Jesús quien nos ha elegido. Nosotros hemos respondido a la invitación que nos ha hecho Jesús. Jesús nos ha invitado a convertirnos. Nosotros nos hemos convertido gracias a una invitación divina. Y esa invitación divina incluyó el poder, la fuerza espiritual necesaria para hacer esa conversión. Así que sí, fuimos nosotros los que decidimos convertirnos, pero fue el poder divino el que nos permitió lograr esa conversión. Fuimos nosotros los que decidimos regresar a la comunión con Jesús, pero fue Jesús quien nos invitó. Él nos eligió. Y esa elección es particularmente importante porque significa que todos nosotros somos aceptados por Jesús. Ninguno de nosotros debe preocuparse por si realmente Jesús nos va a aceptar o no nos va a aceptar, si somos parte de su reino o no. Claro que sí, porque fue Él quien nos eligió. El deseo que tú tienes de escuchar, de aprender, de seguir a Jesús, lo ha puesto Él en nosotros. Él nos eligió a nosotros de entre el mundo. Y por eso esta civilización que rechaza a Yahvé los odia, porque ya no son de ellos. Esta civilización nos odia porque ya no somos parte de ellos. Fíjate, si tú perteneces o pertenecías a una comunidad que básicamente se dedicaban a promover miedos supersticiosos y se mantenían todos encadenados, atados unos a otros a miedos supersticiosos, y un día tú descubriste la verdad y descubriste que los amuletos no sirven para nada y que no hay mala suerte, ni buena suerte, ni mal de ojo, ni nada de eso, y tú te liberas de eso, pues ese grupo, en vez de decir, oye, qué bueno que has sido liberado, qué bueno que has visto la luz, ahora enséñanos a nosotros la luz, no, la reacción de ese grupo va a ser odiarte. Porque no soportan ver que ahora tú andas por la calle bien contento sin tu amuleto. Que el viernes 13 sales a la calle sin ningún problema. Bueno, con tu cubrebocas, ¿verdad? Pero sales sin ninguna preocupación. Te van a odiar. Lo mismo cualquier otro grupo. Es muy interesante la reacción humana ante la libertad. Cuando en un grupo que ha estado atado por miedos, por supersticiones, por rituales, por lo que sea, alguien del grupo se libera, la reacción del grupo no es,
verlo como un ejemplo a seguir, sino como alguien a quien hay que odiar, como alguien a quien hay que rechazar, o alguien a quien hay que borrar totalmente su recuerdo. ¿Para qué? Para que no se pierda ese estatus, ese orden. La gran mayoría de la gente prefiere seguir viviendo atada, cegada y con miedo a experimentar la libertad. Les da miedo la libertad. Les da miedo la verdad. Prefieren que les sigan mintiendo. Lo prefieren. Lo prefieren. Si alguien llega hablando de nuevas cadenas y nuevas ataduras, la gente lo va a escuchar y lo va a seguir. Pero no la verdad. Sigue hablando Jesús. Acuérdense de esto que les dije. O sea, Jesús les está recordando algo que ya les había dicho antes, pero ahora queda registrado en el Evangelio de Juan. Ningún criado, ni modo así lo dijo Jesús, ningún criado es más que su amo. Ningún sirviente es mayor que su amo. Fíjense la comparación que hace Jesús. A algunos no les va a gustar la comparación que hace Jesús, pero el hecho de que no nos guste no quiere decir que esté mal o que tengamos que cambiar el lenguaje. Eso es lo que dijo Jesús. Y Jesús está usando esta comparación, ¿okay? Entre un amo y sus sirvientes. Los sirvientes no son mayor que su amo. ¿A dónde quiere llegar Jesús? Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Simple, sencillo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y estuvo enseñando y viviendo conforme a la voluntad divina, fue perseguido. Fue perseguido. Y esa persecución se convirtió en odio mortal. Lo querían matar. ¿Qué dice Jesús? Los siervos, los sirvientes, no son superiores al maestro. Entonces, si a Jesús lo persiguieron, ¿cuál es el destino que nosotros deberíamos esperar? Ser perseguidos. Por supuesto. Tal vez no te gusta lo que estoy diciendo y tal vez algunos de ustedes se quedan, pues con razón. Obvio. Si una iglesia está perfectamente adaptada a su sociedad, a su colonia, a su ciudad, si una iglesia, una denominación, una religión puede convivir perfectamente y en armonía con su sociedad, quiere decir que esa religión, esa denominación, esa iglesia se ha amoldado al mundo y ya no sigue a Jesús. Si somos de Jesús, lo más natural es que el mundo nos odie, que la gente de esta civilización nos tenga cierto odio, cierto rencor o simplemente les caigamos mal. Efectivamente, no podemos esperar que por seguir a Jesús y estar viviendo conforme a su voluntad, la gente que nos rodea esté a gusto con nosotros. Todo lo contrario. Si la gente que está a nuestro alrededor está a gusto con nosotros es porque también quieren seguir a Jesús. Pero la reacción normal, natural de la gente que nos rodea es de, por lo menos, incomodidad. Si les decimos que nos hemos convertido a alguna de estas religiones orientales o que hemos decidido empezar a seguir ciertas ideas supersticiosas ancestrales, nos van a aplaudir y nos van a admirar. Pero si ellos ven que estamos haciendo lo que Jesús hace, lo que Jesús enseñó, simplemente no nos van a soportar. No nos van a soportar. Uno de los anhelos de muchas congregaciones en los últimos años ha sido la de poder adaptarse a este mundo, de alcanzar fama, de medirse con los patrones de este mundo, de parecerse a este mundo. Y se han parecido tanto a este mundo que ya no se nota la diferencia entre ellos y el resto de la humanidad. Es un grupo social más. Incluso su lenguaje, su predicación se parece tanto a estos líderes motivacionales que ya no se distingue cuando está hablando un predicador de la Biblia y cuando está hablando un consejero de motivación personal o de superación personal.
Incluso ya en librerías cristianas encontraba yo libros de superación personal. O en librerías, ¿verdad?, encontrar libros cristianos de superación personal. Ya no había distinción. Pero parte de eso es precisamente porque no hay una clara distinción. Si a Jesús lo persiguieron, es natural, es normal que a nosotros nos persigan. Y si han hecho caso de mi palabra, dice Jesús, también harán caso de la de ustedes. Esta es la contraparte que les acabo de decir hace un momento. Si las personas escuchan lo que decimos acerca del mensaje de Jesús y nos hacen caso, son las mismas personas que le hicieron caso a Jesús. Bueno, no las mismas personas, sino el mismo tipo de personas. Cuando las personas nos hacen caso a nosotros, dice Jesús, le están haciendo caso a Él. Y cuando las personas nos rechazan a nosotros, están rechazando a Jesús. No te debe de extrañar cuál sea nuestro destino o nuestro estilo de vida comparado con Jesús. Todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió. Sea que nos hagan caso, o sea que nos persigan, sea que nos pidan consejo, o sea que nos odien, es por causa de Jesús. Si hemos decidido seguir a Jesús y confiar en Jesús, la reacción de las personas hacia nosotros es la reacción de esas personas hacia Jesús. Fíjate bien. O sea, el pleito no es con nosotros, el pleito es con Jesús. El pleito es con Él. Y es cuando nosotros tenemos que entender, es el precio que estamos pagando por seguir a Jesús. Por supuesto, la vida con Jesús es una vida de festejo. Y estamos festejando la vida. Pero no nos debe de extrañar que las personas ya no quieran hablar con nosotros. Que las personas ya no nos quieran incluir en su grupo. Que las personas ya no nos quieran invitar a sus reuniones. Que nos critiquen o que nos odien. O que no nos soporten. No nos debe de extrañar. Tal fue el trato que le dieron a Jesús. Jesús le dio la vista a una persona que era ciega de nacimiento. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el Evangelio de Juan. Jesús le da la vista a una persona que fue ciega toda su vida. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cuál fue la reacción de los líderes de la sinagoga? Expulsaron al ciego, que ahora veía. Su crimen, ver. Pues así que el que hizo, a él le dieron la vista. Y decidieron que tenían que perseguir a Jesús porque Jesús era peligroso. Reconocían que Jesús había hecho un milagro que nadie podía hacer. Reconocieron que el milagro de Jesús no podía explicarse por ningún tipo de truco. Todo el mundo sabía que ese hombre era ciego de nacimiento. Nadie había podido darle la vista a una persona ciega de nacimiento. Jesús lo hizo. Era una prueba. Y en vez de aceptar la prueba, lo que decidieron es, lo primero, expulsarlo de la sinagoga al ciego, que ni era miembro de la sinagoga, y después perseguir a Jesús. Es obvio que a nosotros no nos quieran. Es obvio. No te debes de sentir mal. Y como se los dije en otra predicación, muchas veces la gente nos rechaza porque tiene miedo. No saben cómo manejar eso. Tú llevas la presencia divina dentro de ti. Jesús está dentro de ti. Llevas esa presencia divina y esa presencia divina se irradia. Jesús dijo, nadie pone una lámpara y la pone debajo de un cajón. La ponen en alto para que alumbre a todos. Y Jesús dice, así alumbra vuestra luz delante de las personas. En su Biblia, en Reina Valera 60, dice, así alumbre. Como diciendo, ustedes tienen que hacerlo, pero no. El texto original dice, así alumbra. Nosotros somos lámparas encendidas que están iluminando. Tú no tienes que hacer nada. Quienes no buscan el significado de las palabras originales de la Biblia, piensan que Jesús nos está pidiendo que seamos luz del mundo. No, Jesús está diciendo, son luz del mundo. Nosotros somos la lámpara en donde está la luz. La luz es Jesús. Y tú eres la lámpara.
y ha sido puesto en alto. Jesús dice, una ciudad sobre una montaña no se puede esconder, tampoco ustedes. Jesús nos ha puesto donde nos ha puesto para ser lámparas encendidas que iluminen a quienes nos rodean. Tú estás donde debes de estar porque vas a iluminar con la luz divina a las personas que te rodean. No se trata de ti, se trata de quienes te rodean. A lo mejor tú y yo quisiéramos estar en otro lugar, quisiéramos vivir en otro lugar, quisiéramos estar en otras circunstancias. Pero debemos estar seguros que estamos donde estamos porque es Jesús quien nos ha puesto allí. Y mientras Jesús no nos diga que nos movamos, no nos debemos mover. Porque nos tiene ahí por algo. Porque Él está dándole una oportunidad a la gente que nos rodea. Y tú puedes decir, pero pastor, acaba usted de decir que la gente que nos rodea nos odia. Pues sí, nos odia. Nos odia porque ellos están acostumbrados a las tinieblas. Y la luz que nosotros proyectamos les molesta a sus ojitos. Les lastima. Cuando nos oyen hablar, ellos no oyen nuestras palabras, ellos perciben la voz divina y les molesta en sus oídos, les afecta en su tímpano. Es el tímpano, bueno, los huesitos esos que están allá adentro, les afecta. Nuestra presencia no les molesta, lo que les molesta es la presencia divina que se irradia desde dentro nuestro hacia ellos. Pero como no la entienden, como no la pueden explicar, ellos lo que tienen básicamente es miedo, y el miedo los lleva a enojarse con nosotros, a criticarnos, a molestarnos o a odiarnos. Por eso te rechazan, por eso te sacaron del grupo, por eso no te invitan a sus andanzas. Pero es su oportunidad, es la de ellos. Cuando Jesús determine que la oportunidad de ellos ha terminado, te va a mover. Y te va a mover a otro lugar y tú vas a percibir con toda claridad cómo Jesús te mueve de donde estás a otro lugar. Y entonces sí, los que querían estar en tinieblas se quedarán en tinieblas, muy a gusto. Y tú iluminarás en otro lugar. Así es como funciona el reino de Jesús. El reino de Jesús se mueve en otra dimensión. Vivimos en el mismo planeta, respiramos el mismo aire y tomamos la misma agua que tomaron los dinosaurios. Es el mismo planeta, somos los mismos, pero no somos parte de esta civilización. Nos afecta también lo que le pasa a esta civilización encerrada con la pandemia y todo, pero Jesús tiene un plan para nosotros, y el plan para nosotros es que seamos luz, mientras nosotros mismos vamos aprendiendo a mejorar nuestra comunión con Jesús. Y somos luz ahí donde estamos. No tienes que hacer nada especial. No tienes que vestirte de forma especial. Ni utilizar cierto lenguaje. Ni andar repartiendo folletos a todo el mundo por todos lados. Si no es ese tu don, no lo tienes por qué hacer. Ni tienes que andar anunciando que eres de paz divina o que eres cristiano ni nada. No. Deja que Jesús ilumine. Deja que Jesús te use como te tiene que usar. Algunos de ustedes se preocupan porque dicen, es que yo no sé cómo predicar, yo no sé cómo evangelizar, yo no sé qué decir. Pues no digas nada. Así que no la riegues. Calladita, te ves más bonita. O sea, deja que sea Jesús quien te diga cuándo hablar. Porque Jesús pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Las dos cosas. Si Jesús quiere que tú le prediques a alguien, Él va a poner en ti ese deseo y va a poner en ti esas palabras. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado? Que empiezas a hablar de algo y tú empiezas a hablar y te quedas tú mismo pensando, ¿y yo de dónde saco todo eso? Y luego hasta te quedas, ¿si será cierto lo que les acabo de decir? Déjate usar por Yahvé, pero no te preocupes por el odio de la gente que te rodea. Es una reacción perfectamente normal y natural. Muy bien. Les digo, sigue hablando Jesús, pero ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 16, les comparto otro texto. En Juan capítulo 16, Jesús dice, les digo estas cosas para que no pierdan su confianza en mí. Fíjense, Jesús nos advierte, nos dice cosas del futuro para que no perdamos nuestra confianza en Él. Cuando Él nos tiene que decir algo, nos lo dice. Y si Él nos va a decir algo, nos lo va a decir. Yo tengo mucha confianza en que a través de las predicaciones proféticas del profeta Nahum,
Jesús nos va a decir algo. Y lo que nos va a decir nos va a permitir conservar, fortalecer y cultivar nuestra confianza en Él. Fíjense lo que Jesús les dice allá en Juan capítulo 16. Los expulsarán de las sinagogas, lo cual fue cierto. Y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Empezando por Saulo. Saulo de Tarso perseguía a los cristianos y él creía que al perseguir a los cristianos estaba sirviendo a Yahvé. Fíjate, es profético. Esto lo harán porque no nos han conocido, ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los había dicho ya. Jesús anticipa algunas cosas para que cuando sucedan tú puedas recordar que Jesús ya nos lo había dicho. ¿Cuántas cosas Jesús ya nos ha dicho y cuando sucedieron tú te acordaste y dijiste, esto que está pasando nos lo dijo el pastor hace un año? Bueno, no el pastor, nos lo dijeron en la Biblia hace un año o hace 2 años. Algunos de ustedes tienen una mente muy prodigiosa y se acuerdan cosas que se dijeron hace 3, 4, 5 años y que ahora están sucediendo o en otras circunstancias. Pero tú lo recuerdas muy bien y lo recuerdas precisamente porque es Jesús quien lo recuerda para ti. Y lo que ahora estamos recibiendo como enseñanza, lo que ahora estamos recibiendo como palabra divina, en algún momento lo vamos a recordar y vamos a decir, Jesús nos habló de esto, nos preparó para esto. Por eso es que sobre todo a los niños y a las niñas de Paz Divina les pido que pongan mucha atención a estas enseñanzas, para que en el futuro ustedes no solamente no se vean sorprendidos, sino puedan decir, Jesús nos advirtió de esto y mi confianza está puesta en Jesús. Pero vean, la clave de todo este odio, tanto en capítulo 15 como en capítulo 16 del Evangelio de Juan, es que la gente de esta civilización no conoce a Yahvé, no tienen esa comunión con Yahvé, no lo conocen, no lo conocen. Y precisamente hace poquito, en una de las últimas predicaciones del profeta Nahum, veíamos que el propósito de Yahvé es que le conozcamos. Yadá es la palabra, Yadá. ¿Recuerdan? La palabra Yadá, búsquenlo, creo que es la última predicación del profeta Nahum, en la que dice que estamos en fiesta con Jesús. Búsquenlo. Ahí les explico que Yadá es la palabra hebrea con la cual Yahvé quiere comunicarse con nosotros y entrar en una profunda comunión con nosotros. Debemos conocer a Yahvé tan profundamente que podamos distinguir la verdad de la mentira. Pero como ellos no lo conocen, no pueden distinguir y entonces nos odian. Fíjate qué interesante, porque tú y yo no conocíamos a Dios. Tú y yo hablábamos de Dios, usábamos a Dios para todo. Ay, Dios mío, ¿dónde dejé mis llaves? Para todo usábamos Dios. Y ni sabíamos lo que significaba Dios, ni sabíamos quién era. Teníamos una imagen media distorsionada de Dios, pero muy lejos de la realidad. Gracias al estudio de la Biblia estamos conociendo quién es Yahvé, quién es el Eterno, y ese conocimiento nos permite confiar, celebrar la vida y vernos como hermanos. El hecho de que haya personas que no soporten, que no puedan convivir con nosotros, demuestra que no conocen al Eterno, porque Yahvé es amor. Muy bien, Jesús ya nos lo ha advertido, que el camino del seguimiento implica que personas del mundo nos van a perseguir y nos van a odiar a muerte por no conocer a nuestro amado papito. Ese es el problema. O sea, no se trata de nosotros, es porque no lo conocen a Él. Si lo conocieran a Él, no podrían odiarnos, no podrían desear nuestra muerte, porque quien conoce a Yahvé, el autor y sustentador de la vida, no puede desear la muerte de otra persona, de ningún ser vivo. No puede seguir cultivando el odio. ¿Te has dado cuenta de eso?
¿Te has dado cuenta que entre más conoces a Yahvé, menos puedes conservar tus odios? Esos odios y rencores que con tanto cariño y cuidado has cultivado durante tantos años y los has visto crecer como una plantita y has visto cómo crece tu odio y tu rencor y tus miedos y todo. ¿Te acuerdas cuánto? Y no puedes. Entre más conoces a Yahvé, no queda espacio. Y tú, es que yo quiero odiar, pero no puedo. Es que yo quiero guardar rencor, pero pues se me olvida, se me va. Luego hasta me quedo pensando, ¿y a este por qué lo odiaba? No, pues ya ni me acuerdo. El otro día hasta lo saludé. Y pues ya así como que uno se queda, oye, ¿de cuándo acá yo tan saludador? ¿De cuándo acá yo tan buena gente? No se puede. Sin embargo, es muy interesante que muchas personas religiosas, fanáticas religiosas, una de sus principales características es su capacidad de odiar, y de odiar a muerte. A ese no le hablo porque es testigo de Jehová. A ese no le hablo porque es mormón. A ese no le hablo, no, ese ni cristiano es y todo. O sea, odian a la gente. No soporto ver a esos, no soporto ver a aquellos. Qué interesante. Porque Dios es amor. Es muy interesante. Conocer a Yahvé nos cambia por dentro, nos cambia por fuera. Pues bien, por no conocer a nuestro amado papito, por desconocer a nuestro buen pastor Jesús, pero hay que conservar la paz. Entre nosotros debemos conservar esa paz de la confianza en Jesús. Incluso Jesús nos hace una asombrosa advertencia. Allá en Mateo capítulo 10, verso 21. Los hermanos de sangre, entregarán a muerte a sus hermanos. Eso dice Jesús. Te puede sorprender lo que está diciendo Jesús. Bueno, ahora que ya conoces más de la Biblia, no te tiene que sorprender. A un nuevo creyente le puede sorprender. A una persona que no conoce la Biblia le puede sorprender. A ti y a mí no nos sorprende. Jesús nos está advirtiendo que incluso los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos. Tal va a ser el odio que incluso la gente más cercana a nosotros, como mi hermano en carne, en la sangre, puede, obviamente no literal, bueno, a lo mejor y sí, pero no literal de que me entrega a la muerte, pero que sí me va a odiar, que sí le voy a caer mal, por el hecho de que yo estoy tratando de seguir a Jesús, por el hecho de que yo estoy hablando del amor de Jesús, por el hecho de que yo estoy hablando de la ternura de Shaddai, puede llegar a odiarme. Y los padres a sus hijos, lo está diciendo Jesús. Un papá, una mamá puede llegar pues si no, pónganle ustedes que no odiar, pero sí puede llegar a sentir que hubiera preferido que su hijo o su hija fuera cualquier otra cosa menos un seguidor de Jesús. Que su hijo o su hija pudiera estar hablando de cualquier tontería, pero no que estuviera predicando acerca de Jesús y del amor de Shaddai. Fíjate, lo está diciendo Jesús, no te sorprendas. Oiga, pastor, es que ahora que yo me dedico a predicar la palabra, pues mi mamá ya ni me recibe en casa, o mi papá desde que me hice cristiano ya ni me deja entrar en casa. No te sorprendas. Aquí dice que te entregarán a muerte. Dice que los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Tápense los oídos, chamacos, ya les estoy dando ideas. Fíjense, lo que está diciendo Jesús es que todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea, si no nos mantenemos firmes hasta el fin, pues no vamos a ser salvos. Hay que permanecer firmes. No hay que permitir que los chantajes familiares nos alejen de Yahvé. Fíjate bien lo que estoy diciendo. No es que yo sí quiero seguir escuchando las predicaciones, pero los de mi casa no les gusta, y para mantener la paz en mi casa, pues ya no pongo las predicaciones y ya no sigo a Jesús, y ahora soy como ellos, y ellos me piden que haga sus rituales esos de superstición, y yo también hago el ritual de ellos con superstición. Al fin que no pasa nada, pastor. Fíjense, así me dicen.
Al fin que no pasa nada, pastor. Hago las mismas prácticas supersticiosas que los demás para estar bien con la familia. ¿Okay? Y yo sé que está mal y que no le gusta Yahvé y que Yahvé odia los ídolos y todo, pero yo ahí estoy para mantener la paz. El que permanezca firme hasta el fin será salvo. Lo que te pasa a ti, le pasa a todos los verdaderos seguidores de Jesús. Incluso los familiares más cercanos no te soportarán y buscarán la manera de separarse de ti o chantajearte para que tú te hagas al modo de ellos, odiosos, odiando, chismeando, criticando, hablando en doble sentido, usando groserías, participando de borracheras y de todo eso, porque así es que así son en la familia. Borrachos y mal hablados y quieren que yo también sea así y al fin que Dios sabe que en el interior yo creo en Él. No puedes dejarte chantajear por nadie. Hay un límite en el cual tú sabes que se está poniendo a prueba tu fidelidad y tus convicciones. Si tú sabes que ese ritual supersticioso no tiene nada que ver con la voluntad divina, no tienes por qué participar en eso. Y si tú los respetas a ellos que van a practicar ese ritual, te deben respetar a ti que tú no participas en eso. Que puede ser algo tan simple como, miren, hay una costumbrita o algo así, no sé cómo llamarle, pero y todavía falta para eso, pero de una vez lo decimos. Es nomás un ejemplo, no quiero que se cause controversia. Pero por ahí, y espero que ya ni exista, ¿verdad? Pero por ahí había cierta costumbrita que no sé de dónde salió, que decían que en Año Nuevo o a fin de año, no me acuerdo cuándo, te tenías que poner ropa interior de color rojo y que porque así atraías la buena suerte, y otros decían que tenías que salir con una maleta a darle la vuelta aquí a la calle, ¿verdad? Salir a la calle con una maleta para que al año siguiente pudieras viajar, y había varias de esas cosas. Son supersticiones. Y si tú no crees en eso, no tienes por qué hacerlo, aunque todos en la familia lo hagan. Y tú puedes decir, yo creo que eso es una superstición, eso es falso, yo no lo hago. Y te tienen que respetar. Si te aman, te tienen que respetar. Y si no te aman, ahí lo van a demostrar. Pero si tú lo haces, aunque sea por juego, aunque sea por diversión, aunque sea por llevarle la corriente, no te van a tomar en serio cuando tú hables de la verdad divina. Y cuando Yahvé te bendiga, bendiga materialmente, ellos podrán decir que esa bendición fue por haber salido con tu maleta y no por Yahvé, porque eso es lo que sucede. Y dime que no, eso es lo que sucede. Practicas las supersticiones de los demás y cuando Yahvé te da la bendición y tú les dices, es que Dios me bendijo, no, es que hiciste tal ritual, no, es que el amuleto, no, es que acuérdate, no, es que la buena suerte. ¿Y cómo los desmientes? ¿Cómo los desmientes si tú practicas lo mismo? No aceptes chantajes. Jesús nos está advirtiendo que aún nuestros hermanos, aún nuestros padres, aún nuestros hijos podrían rechazarnos. Y el límite es ese. Ni modo. Aquello que nosotros sabemos que es la verdad, claramente revelada en las Escrituras, que hemos aprendido con tanto amor y con tanto esfuerzo en cada predicación de paz divina, no las podemos negar. No son negociables, dicen por ahí algunos cristianos. Son principios no negociables. Me gusta la frase. O sea, eso no se pone en negociación. No se pone. No practicamos ningún ritual. No practicamos ninguna superstición. No cargamos con ningún amuleto. No practicamos lo que ellos hacen, solo porque ellos lo hacen. Y si por eso nos van a rechazar, y si por eso no nos van a invitar, de todas maneras,
en la cena de fin de año, ya me estoy adelantando, pero se me hace que no va a haber celebraciones de posadas y Navidad y todo esto. Yo digo, yo ya los estoy espantando, ¿verdad? Pero igual si hay, a lo mejor ni nos van a invitar. A lo mejor somos luz. Y claramente el Evangelio de Juan dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si en una reunión familiar alguien empieza a hablar de supersticiones, de amuletos, de fantasmas, de ideas de allá del Dalai Lama, saludos al Dalai Lama que me está viendo, ¿verdad? De todo eso, todo el mundo pone atención. Oye, qué interesante y todo. Entonces es el año del dragón, y sí, ¿no? Que es el año del chango, ¿no? Que es el año de no sé qué. Pero si tú empiezas a hablar de las alas de Shaddai, de la ternura de Yahvé, bueno, todo el mundo se para. Todo el mundo se para y vamos a tronar cohetes y vamos a esto, al otro. Vamos a tronar al cohete, en fin. Todo el mundo se para. Qué interesante. Qué interesante. Jesús no lo advirtió. Otra vez Jesús dice, ningún discípulo es más que su maestro. Y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro. Y el criado como su amo. Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? ¿De quién está hablando Jesús? Pues de él. Cuando Jesús dice esto, ya habían acusado a Jesús de que él expulsaba a los demonios por la autoridad de Satanás. Hasta Jesús se quedó, oigan, ¿cómo voy a expulsar a los demonios con la autoridad de Satanás? O sea, ¿cómo se va a expulsar solito? O sea, ahí sí la regaron. O sea, casi Jesús les dice, si vas a criticarme, construye bien tu crítica. Pero a Jesús le dijeron que era Belcebú. No, es que él es el demonio. Así le dijeron. Entonces Jesús dice, si a mí me llamaron demonio, ¿cómo van a llamarle a mis discípulos? Los endemoniados. ¿A qué aspiramos nosotros con respecto a este mundo? ¿A qué aspiro yo? ¿Que me den una medalla? ¿Que me feliciten por mis predicaciones en YouTube? ¿Que los líderes de la ciudad o del país o de la ONU me den un reconocimiento? Claro que no. Jesús dice que no debo aspirar más que a llegar a ser como mi maestro. Y a mi maestro lo crucificaron, lo acusaron falsamente, construyeron para él un juicio, le pagaron a la gente para que lo acusara falsamente. Solo que no se pusieron de acuerdo y luego no coincidían los juicios. Fíjate lo que le hicieron a mi maestro. Construyeron un juicio falso para él. Le inventaron. Es que dijo que iba a destruir el templo. Es que dijo esto o aquello. Lo acusaron. Lo odiaron. Le hacían preguntas para hacerlo caer, para provocar controversias. Lo perseguían, lo criticaban, lo odiaban. Le dijeron que era un demonio. Eso hicieron con mi maestro. Y después construyeron un montón de religiones alrededor de él y usaron su nombre para matar gente, para perseguir, para crear la Inquisición, para dividir a la gente, tantas cosas. ¿A qué puedo yo aspirar como discípulo de mi maestro? A lo más que puedo aspirar es a lo mismo. Así que no me debo sorprender que hablen mal de mí, que me inventen historias. Yo se los he dicho, mi historia, la mía es muy aburrida. Pero cuando escucho lo que dicen de mí, no, hombre, está reentretenida. No, hombre, yo ya fui, vine, hice y deshice, subí, bajé. No, toda una novela. No coinciden las historias, pero bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero yo no puedo aspirar a más. Y no aspiro a más.
Yo sé que algunos de ustedes se preocupan y se emocionan con la idea de que estas predicaciones las pueden escuchar más personas y que puedan llegar a más personas y cómo podemos compartir. No te preocupes, hermano. Escucha tú la predicación. Tú escúchala. Tú disfrútala. Esta predicación llegará a todos los que tienen que escucharla. A todos los que Jesús quiere que escuchen su palabra a través de mí. No soy el único que predica la verdad. Somos muchos los predicadores que estamos hablando de Jesús. Y yo les predico a aquellas personas que pueden entender el mensaje de la palabra de la manera que yo la explico. Hay otras personas que no tienen ni mayor ni menor capacidad. Simplemente ellos pueden escuchar la palabra de Jesús de labios de otros predicadores que predican de otra manera, no mejor ni peor que yo. Somos diferentes porque las personas son diferentes. No te preocupes. No te preocupes por mi predicación. No busco ni fama ni fortuna, No la busco. Ni me interesa. Lo que me interesa es que tú escuches, lo entiendas y lo disfrutes. Pastor, pero la mitad de los que iban a Paz Divina ya no están aquí y están escuchando a otros predicadores o están haciendo un grupito, la verdadera Paz Divina, o ya les estoy dando ideas, ¿verdad? O están aquí ya, déjalos. Están escuchando los que tienen que escuchar. Y los que no quieren escuchar, no querían escuchar. Nomás estaban buscando el pretexto para chisparse y ya se chisparon. Son libres, libres son. No vuelvo a Paz Divina. Déjalos. Pero así como muchos se fueron, muchos otros se han integrado. Bienvenidos a todos los que se han integrado a Paz Divina. Bienvenidos a esta congregación virtual. Bienvenidos. Fíjate qué interesante. No podemos aspirar a más de lo que Jesús fue aquí en la tierra. Así que debemos sentirnos privilegiados de vivir más o menos en paz con la gente que nos rodea. Más o menos en paz. Es inevitable. Aún los de la familia nos odiarán. Pero no debemos tener miedo. No debemos renunciar a la determinación de seguir a Jesús en el camino de Yahvé. Es mejor avanzar por la vida tomados de la mano de nuestro amado Papito que quedarnos revolcándonos en el lodo cenagoso del mundo y su perdición mortal. ¿Para qué nos queremos quedar allí? ¿Para qué queremos seguir estando en esas borracheras? ¿Para qué queremos seguir pensando mal de la gente? ¿Para qué queremos seguir enredados en chismes y pleitos? ¿Para qué queremos seguir revolcándonos en ese lodazal? Vamos con Jesús y que se queden los que se tengan que quedar. Mucho del odio mortal de los enemigos que buscan acabar con nuestro gozo y con nuestra paz es a causa de su ignorancia. No conocen el amor de Yahvé. No conocen su ternura. No conocen su bondad. Creen que no puede ser verdad, que Él transforme así la vida para disfrutarla en plenitud. Y como no lo creen, entonces también hay algo de envidia en ese odio. Hay algo de envidia. No soportan vernos en paz. No soportan vernos con gozo. No soportan brindando, que nosotros estemos brindando amor. Quieren vernos tan arruinados como ellos lo están, o más. Así quisieran vernos, encadenados, arruinados como ellos. Pero tampoco quieren experimentar a Jesús en sus vidas. Otro tanto, porque esa es una razón, su ignorancia o su envidia. Pero puede haber otra razón. Y para oreja, otro tanto de ese odio es alimentado por las mentiras. Mentiras en que los demonios tratan de mantener envueltas a las personas que han vivido toda su vida en el engaño. Efesios capítulo 6. Y ahora, hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Protéjanse
con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. O sea, el diablo nos quiere engañar y debemos estar firmes. Y para estar firmes debemos tener la armadura de Dios. Porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso. Ojo, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Eso está en Efesios 6, del 10 al 13. Entonces, no se trata tanto de las personas que nos odian. Fíjate. Más tiene que ver con los demonios, dice el apóstol Pablo, que los tienen a ellos envueltos en sus mentiras. A nosotros no. A nosotros los demonios no nos pueden envolver en sus mentiras porque nosotros seguimos la verdad. Y cuando sentimos que nos están engañando, Jesús nos habla con la verdad y nos habla con autoridad. Y la palabra profética de Nahum tiene el principal propósito de mostrarnos la verdad en medio de las mentiras que nos rodean. En medio de una civilización que está construida de mentiras, el profeta Nahum nos quiere decir cuál es la verdad. Y hay una verdad que nosotros tenemos que conocer. Pues bien, entonces no se trata tanto de las personas que nos odian, más tiene que ver con los demonios que los tienen envueltos a ellos en sus mentiras y que ellos se han dejado dominar por las mentiras. El problema con los demonios es que mienten. El problema con la gente es que cree y acepta esas mentiras. Otra vez, si alguien llega hablando de cualquier mentira, iba a decir otra palabra, pero hay niños viéndonos, lo van a escuchar. Pero no te quieren escuchar a ti, que les hablas de la ternura de Yahvé, de la ternura maternal de Yahvé, no lo quieren aceptar. Oye, es que supe que si prendes 3 velas a las 3 de la mañana, entonces alejas las fuerzas del mal y adquieres cierta protección. No lo van a hacer, ¿eh? Pero te aseguro que si alguien lo dice, no va a haber quien lo haga. Va a haber quien lo va a hacer, aunque sea. Va a haber quien lo haga porque realmente cree que bueno, es que él lo dijo. Aunque el que lo dijo, ¿cómo sabes que está mintiendo? Otro lo va a hacer por no dejar. O sea, no pasa nada con que lo haga y si resulta, pues ya gané. Porque así es la gente. Le gusta escuchar mentiras. Les gusta que les mientan. Si tú les explicas, no es que mira, una vacuna funciona así y así y este es su proceso, no te oyen. Pero si alguien les dice, no es que mira, si tú haces esto, el otro ya te vas a curar y todo, lo van a escuchar. Aunque sea una perfecta tontería y mentira, aunque tú digas, ¿en serio? ¿En serio le creen? Hay que intentarlo. No pasa nada. Así está funcionando nuestra sociedad. Así es como tú te estás dando cuenta cómo la gente valora las mentiras. Las mentiras son demoníacas, lo dijo Jesús. Jesús dijo que las mentiras son del diablo. Él las promueve. Aunque déjame aquí abrir un espacio. Déjame pensar un poquito en esto. Yo siento que hoy los seres humanos han rebasado el nivel de mentiras de los demonios. Es broma, pero yo siento que hoy los demonios se quedan, ¿ah, sí? Oye, ya nos ganaron. Ahora es al revés, ahora es la gente la que está engañando a los demonios y los demonios están creyendo las mentiras de la gente y ya no saben ni quién le miente a quién. Los pobres demonios ya han de estar diciendo, oye, ¿y ahora quién tiene la verdad? No, pues quién sabe quién tiene la verdad. Esto ya es un relajo de mentiras. Como algunas familias que tú y yo conocemos, que allá adentro son puras mentiras y ya nadie sabe quién tiene la verdad y a ti nomás te hicieron a un lado porque mira, tú ni eres parte de aquí
y tú te quedas, no, pues yo no soy parte de aquí, yo ni puedo participar en todo esto, y pues realmente yo ni quiero participar en todo esto, y pues se siente feo, pero pues ni modo, ni modo, ni modo. No podemos participar en tanto relajo y revoltura de mentiras. Pero regresemos a lo nuestro. Creo que las mentiras en los ambientes que solíamos convivir están aumentando a un grado en el que ya no cabemos, ya no podemos estar allí. No es que nos creamos superiores o diferentes ni nada, es que no podemos. O sea, estar allí con ellos significa mentir, aparentar. No podemos. Nuestra comunión con Yahvé no nos lo permite. No porque Él nos lo prohíba, sino porque hay una verdad que sale a la luz y simplemente no cabemos allí. Hay muchas reuniones en las que tú ya no cabes ahí porque ¿qué vas a hacer? Tú no haces lo que ellos hacen y ellos no quieren hacer lo que tú haces. Ellos se han dejado dominar por las mentiras y las mentiras del diablo llevan al odio mortal y a la persecución. Fíjate bien. Las mentiras del diablo llevan al odio mortal y a la persecución. Una característica de las mentiras diabólicas es que producen odio. Cuando la gente, entre ellos, promueven las mentiras y esas mentiras generan odio hacia otras personas, esas son mentiras diabólicas. Aunque digan que son verdad. Aunque digan, no, yo nomás dije la verdad, no es verdad. Si provocaste odio, eso es mortal, eso es del diablo. Y persecución, o sea, hay que perseguirlos. Nuestros enemigos, que nos odian con odio mortal, están dominados por esas fuerzas mortales y están ciegos por el odio. También ellos necesitan ver la luz de la verdad y dejar que la luz del amor de Dios desmorone todos sus odios y puedan ser libres para amar y ser amados. O sea, necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. Amado Papito, ayúdanos a vestirnos de la armadura tuya para permanecer firmes ante tanto odio mortal, porque no queremos ser arrastrados por mentiras y odios. Contigo queremos permanecer firmes, avanzando en amor, tomados de tu mano. Amén. Puestos en pie, vamos a recibir la bendición pastoral. Yahvé te siga brindando su fuerza de vida y te proteja como su propiedad exclusiva. Jehová fije su mirada en ti, iluminando tu rostro, conversando contigo. El Eterno levante su mirada sobre ti para protegerte, brindándote tranquilidad y provea para ti un camino de plenitud de vida en comunión con Él. Amado Shaddai, con esta bendición iniciamos una nueva semana y respiramos con ese suspiro de consuelo, sabiendo que cobijados bajo tus alas podemos disfrutar de ese oasis paradisíaco de verdad y que podemos avanzar seguros bajo tus alas. Protégenos, fortalécenos y permítenos seguir iluminando con tu luz. En Cristo Jesús. Amén. Shaddai Raham, que la ternura de Shaddai nos envuelva a lo largo de esta semana.
y tengamos paz.